Hola muchachos, muy buenos días. Disculpen que no pueda estar con ustedes. Tenemos eventos de perfiles para esta semana y bueno, pues estamos en el campus, así que no voy a poder estar con ustedes en la clase, pero les voy a dejar este videíto presentación para que ustedes puedan digamos, ir analizando ya el último tema y pues nos preparamos para el viernes ya básicamente para iniciar nuestras exposiciones por equipo, ¿ok? Recuerden que la última vez les comentaba que íbamos a trabajar ya solamente respecto al sistema nervioso periférico y les he puesto aquí las dos ramas principales que se derivan del sistema nervioso periférico, que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces vamos a mirar un poco de este sistema. Como ustedes recordarán, la última vez estuvimos viendo precisamente este esquema o este gráfico, que ustedes ya también estuvieron trabajando en los esquemas. Y decíamos que aquí podíamos ver el corte horizontal de la médula espinal. Le hemos quitado vértebras, hemos quitado las meninges, solamente está la médula espinal. Y hay una representación esquemática de cómo salen las diferentes vías motoras o sensitivas de esta región. Recuerden que la última vez habíamos definido cuál es la parte del vientre. Por ejemplo, en este caso, les recuerdo que la parte ventral está aquí, en esta zona que estoy usando el puntero, y la zona dorsal está de este lado. Incluso aquí pueden ver que dice columna dorsal, ¿ok? Entonces, esta sería la espalda de un paciente, de esta persona a la que hemos hecho el corte, y esta sección sería su vientre, ¿ok? Entonces, de este lado estarían todas las vísceras que conocemos, el estómago, los pulmones, eh, la vejiga, la vesícula, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hacia acá. Acá de este lado estaría la espalda de la persona. Bueno, hoy nos vamos a concentrar ya no en lo que estábamos viendo la ocasión pasada, sino voy a utilizar ese mismo esquema para dar continuidad a la parte que corresponde al sistema nervioso periférico. Recuerden que estuvimos viendo el sistema nervioso somático, con sus dermatomos, sus miotomos, las uniones neuromusculares, la capacidad para movernos, cómo viaja, digamos, la información motora, la información sensorial. Y esta vez nos vamos a concentrar entonces en un nuevo tipo de dato, ¿ok? Que está relacionado con el sistema nervioso precisamente periférico en su versión simpática y parasimpática. Fíjense que aquí, jóvenes, les he puesto en color verde, en lo que me interesa que nos concentremos ahora en el sistema nervioso periférico. Resulta que cuando hablábamos anteriormente del otro sistema, el sistema nervioso somático, decíamos que ese sistema nos permitía movernos, ¿no? O sentir, por ejemplo, dolor, presión, temperatura. Pero tenemos otro sistema. El sistema nervioso periférico es más involuntario en su rama simpática y parasimpática. Es la sección que incluso algunos autores todavía llaman la parte del sistema nervioso vegetativo, precisamente porque pareciera estar fuera de nuestro control, como si estas funciones se realizan automáticamente o de forma innata en nuestro cuerpo, aunque nosotros no lo queramos. Podemos llegar a tener un nivel de conciencia de estas funciones, pero habitualmente quedan fuera de nuestra voluntad. A diferencia de si queremos mover el brazo, las piernas, brincar, etcétera, que es, digamos, el otro sistema nervioso, el somático, ¿no? El que nos permite ejecutar órdenes motoras y sentir cómo se encuentra nuestro cuerpo. Este otro sistema periférico, en su rama simpática y parasimpática, digamos que es más precisamente a resultado de lo que el sistema afectivo, el sistema de sobrevivencia, digamos que tenemos en nuestro cuerpo, decide hacer. Entonces, ustedes pueden ver ahora, aquí con el puntero que estoy marcando, vemos estas pequeñas como protuberancias que están marcadas aquí en el esquema, una de cada lado, y pueden ver que esos bulbos o esas protuberancias que están ahí se conocen como ganglios, ¿ok? Son ganglios. ¿Recuerdan que yo ya les había dicho en la última clase acerca de qué hay en un ganglio? ¿Ok? Acuérdense si son axones o acuérdense si son cuerpos de neuronas, ¿ok? So, estas protuberancias que ustedes ven aquí entonces tienen una unión con la médula espinal. Lo importante aquí es que ustedes no olviden que están unidos, pues, ¿ok? Solamente que estos, si se fijan, quedan fuera de la columna vertebral. Recuerden que las vértebras están cubriendo esta parte, la parte más importante de la médula.
¿ok? Que es esta forma como tipo de óvalo. Las ramas, esta otra rama, salen entre las vértebras, entre los espacios intervertebrales. Estas ramitas salen por ahí, por eso esas ramitas pueden estar aplastadas en caso de que las vértebras se desgasten, ¿no? Como en los viejitos, ¿okay? En las personas ancianas. Entonces, esto que está aquí está dentro de la vértebra, pero todas estas ramas que ustedes ven fuera están precisamente tal cual, fuera de los discos vertebrales, es decir, quedan expuestos, quedan fuera de la protección del hueso. Entonces, estos ganglios que ustedes ven aquí en color verde que los he marcado, estas protuberancias se colocan en la parte ventral lado a lado de la médula espinal. O sea que recuerden que la médula es como una especie de tubo largo que se encuentra precisamente resguardado adentro de la columna vertebral. Y estos ganglios o estos bulbos están colocados como en una hilera en la parte ventral, en la parte más hacia adelante de la médula espinal. Ahorita vamos a ver un dibujo. Y si se fijan, estos ganglios van a terminar en ciertos lugares que pertenecen más a vísceras. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo dice que va a terminar el músculo cardíaco, glándulas secretoras, células metabólicas o células inmunes. O sea, su último contacto va a ser con células bien especiales que quedan fuera de la conciencia humana, por así decirlo. O acá, ¿no? Que queda, por ejemplo, en las áreas de las vísceras o en las paredes de las vísceras. ¿Ok? Bien. Les recuerdo que ahí está la sección ventral, entonces todo esto que estamos viendo de los ganglios va a quedar hacia la parte del vientre de un paciente. ¿Ok? Bien. Vuelvo a mostrarles entonces, muchachos, cómo estamos analizando el sistema nervioso. Recuerden que esta es la parte, digamos que está dividida para fines de estudio en dos secciones, periférico, central. Hasta ahorita no hemos entrado mucho en el central, nos hemos quedado un poco en el periférico, en sus dos ramas. Su rama somática es lo que ya habíamos estado viendo, es el control voluntario de músculos y también de algunas articulaciones. Y de la parte autónoma es el control precisamente de algunos órganos internos o glándulas y que están regulados pero de manera más inconsciente. Y hay dos subramas, la rama parasimpática y la rama simpática. Y como pueden ver aquí incluso señala que la rama simpática es como para activarse, mientras la parasimpática es para mantener algo así como regresar al nivel anterior o a la calma, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede cuando en la evolución humana, muchachos, no teníamos grandes capacidades cognitivas? O sea, antes de ser estos homínidos que somos ahora, la teoría evolutiva propone que éramos prehomínidos, es decir, desde el hombre de Neandertal hasta el Homo habilis y llegar al Homo sapiens, tuvimos que recorrer una historia bastante amplia de adaptación, es decir, crear mecanismos como organismos pluricelulares para poder sobrevivir en un medio ambiente cambiante. ¿Cómo hizo nuestro sistema nervioso para poder adaptarse a estas condiciones ambientales extremas, ¿no? Una de las cosas que aún perduran en nosotros a pesar de millones de años que ya hemos pasado como seres evolutivos, Homo, en este planeta, es que conservamos un sistema que nos permite defendernos, pero también como lidiar con circunstancias graves. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver a este ciclista que básicamente pues va a terminar en el suelo, ¿no? En el momento en el que hay un fallo en este transporte y el muchacho sale disparado, su organismo en ese instante se está preparando para la caída. A eso me refiero con esto de las respuestas adaptativas. Cuando éramos como seres de las cavernas y que no teníamos estas posibilidades sociales de ir al hospital o que alguien nos curara, teníamos que enfrentarnos a las condiciones de la naturaleza como eran. Entonces, si nosotros nos caíamos, como en este caso, este joven que se está cayendo de la bicicleta, si nos caíamos, por ejemplo, no sé, en el recorrido que estábamos haciendo como a lo mejor como prehomínidos, buscando comida, por ejemplo, y nos caíamos o nos lastimamos una pierna, nuestro organismo tenía que luchar para sobrevivir, aún en las condiciones de infección, de raspones o de lesiones. Así que nuestro organismo se las ingenió para desarrollar todo un
complejo de respuestas nerviosas que no están bajo nuestro control actualmente, nuestro control consciente. De tal manera que en este muchacho que está cayendo, definitivamente estas condiciones, digamos, innatas se están activando. Antes de que él llegue al suelo, ya básicamente su organismo ya inició toda una cadena de procedimientos, las cuales se van a realizar a través del sistema nervioso simpático y del parasimpático, no a través precisamente del somático, aunque el somático intentará agitar los brazos y tratar de caer en cierta posición, realmente el sistema nervioso simpático y parasimpático son las que van a hacer la mayor cantidad del trabajo para cuando caiga no tener, digamos, como respuestas, perdón, no tener resultados desastrosos, ¿no? Sino precisamente prever que este sujeto, a pesar de la caída, pueda sobrevivir con las menos disfuncionalidades. Entonces, seguramente ustedes han estado en una situación de caída o quizá en esta otra situación en la que ustedes pueden, pueden sentir como este temor que a veces sentimos. Entonces, en ese instante, en el momento en el que ustedes perciben que va cayendo el celular de sus manos o por alguna razón se les resbaló de sus deditos, esta sensación como de temor y de sufrimiento que empiezan a percibir al momento que su mente decide que esto es un evento peligroso, el sistema nervioso simpático y parasimpático responden a esa señal y saben que tienen que actuar. Y la actuación sucede de esta forma. Fíjense que aquí en este diagrama les estoy mostrando cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático van a trabajar. Vean cómo en el centro tenemos a la médula espinal. Ok, nuevamente ahí está apareciendo. Recuerden que hay segmentos, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho los segmentos de la sección cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea? ¿Ok? Y vean cómo hay estos como engrosamientos que vemos aquí. La médula espinal tiene esta especie como de secciones gruesas, como que se hacen más gordas. O sea, parece como un tubo y luego se hace como una especie parece como estas verduras que se llaman como nabos, o sea, se hace ancha y luego otra vez se hace delgada y otra vez ancha, ¿no? Estas dos se llaman intumescencias, ¿ok? O engrosamientos. Entonces podemos ver que la médula espinal está aquí. Imaginen la que estaría adentro de las vértebras y salen las ramas que ven aquí de color morado. Salen las ramas y se unen a la cadena de ganglios, los que estábamos viendo en el otro esquema. Vean cómo es una cadena, ¿ok? Que va desde la parte más superior y llega básicamente hasta el inferior. ¿Se fijan cómo se acompaña a los dos lados? Hay dos cadenas de ganglios para cada lado, ¿ok? Como ustedes pueden ver, de cada una de las cadenas de ganglios va a necesitarse que ante un evento de temor como el que acabamos de ver ahorita a el muchacho que cae de la bicicleta o cuando uno de ustedes se les cae el celular, dentro de nosotros se refleja una respuesta que llamamos respuesta de fuga-lucha. Es decir, o enfrentamos la situación con todo lo que venga o tratamos de huir de ella. En cualquiera de las dos circunstancias en las que este temor intenso y rápido se presenta, porque es la mejor conducta que decidió la naturaleza, nos permite sobrevivir, tener miedo, entonces desarrolló todo un colectivo de conductas, pero conductas internas que van a suceder al interior de nuestro cuerpo precisamente para poder hacer que sobrevivamos a esta condición. Entonces, como pueden ver, tenemos acá que el sistema nervioso simpático, vean de su lado derecho, cómo va a activar a diferentes órganos, desde los ojos, por ejemplo, hasta órganos como las regiones, por ejemplo, de la vejiga, los riñones o incluso algunas regiones como serían las gónadas, ¿no? Serían los testículos y la parte ovárica. Es decir, hay todo un colectivo de órganos que van a trabajar una vez que decida el sistema nervioso simpático que tiene que empezar a actuar. ¿Ok?
Pero vean que también del otro lado, de su lado izquierdo, vemos que hay el sistema nervioso simpático. Tiene varios pares craneales que le van a ayudar. Fíjense que es el 3, ahí está arriba, el troclear. Tenemos el 7 también, ok, el facial. Tenemos el 9, ok, y tenemos el 10. El 10 recuerden que tiene un nombre muy extraño porque es el nervio vago, ok. Y vean también cómo solamente estos que tenemos aquí, estos 4, cómo logran conectarse con órganos tan importantes como el corazón, por ejemplo, el estómago, el páncreas, incluso con el intestino, con el área del recto, y nuevamente tenemos una conexión directa hacia la sección de la vejiga, la sección renal y por supuesto el área pélvica en la región testicular y en la región vaginal u ovárica. Entonces, si se fijan, cada uno de los sistemas tiene casi la misma conexión a los mismos órganos, solo que en diferentes regiones del sistema. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso simpático, vean todo lo que activa y vean todo el sistema nervioso parasimpático, todo lo que va a activar a su vez. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que hace cada una de estas secciones? Como pueden ver, la sección del simpático que tenemos de este lado va a causar cuando uno de ustedes siente un temor intenso, como el que veíamos ahorita en las imágenes, sin que ustedes lo decidan o sin que ustedes lo quieran, cada una de estas respuestas fisiológicas va a suceder. Y cada una tiene una lógica para el organismo, ¿ok? Por ejemplo, podemos ver que desde la torácica 1, por ejemplo, se fijan toda la región torácica, desde la T1 hasta la T12, prácticamente toda la región torácica, tiene ganglios que van a ser activados para precisamente enviar señales a diferentes órganos. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del primero, vemos aquí como el primer ganglio al costado de la T1 va a activar, por ejemplo, la pupila, o lo que llamamos también la niña, ¿no? Del ojo, la pupila, ese espacio oscuro que tenemos en los ojos. Y si se fijan, en este caso va a causar midriasis, que es lo que llamamos dilatación. ¿Ok? Es una especie de ensanchamiento. ¿Ok? Luego, como ustedes pueden ver, en el área, por ejemplo, bronquial o en el área pulmonar, vamos a ver cómo hay broncodilatación, es decir, los vasos que llevan, más bien, que toman sangre oxigenada de las zonas pulmonares, se ensanchan. Los vasos se hacen más grandes, como para dejar pasar mucho más oxígeno y más sangre oxigenada. ¿Okay? Luego podemos ver que hay varios ganglios que trabajan en colaboración para hacer precisamente que la frecuencia cardíaca aumente, es decir, el latido cardíaco, el músculo cardíaco trabaja mucho más intensamente. Vemos como aquí también tenemos a partir de un ganglio llamado ganglio celíaco, en la sección también torácica, vamos a ver cómo se activan las zonas viscerales, particularmente intestino delgado e intestino grueso, también hígado y también, si no me recuerdo, parte de la liberación de la bilis por parte de la vesícula también está activada. Es decir, ¿qué es lo que sucede en este caso? Se disminuye, como ven aquí, la peristalsis. ¿Ok? En realidad es peristalsis. La peristalsis quiere decir movimiento, pero movimiento de las vísceras. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes sienten hambre, se siente que se gruñen las tripitas. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que la peristalsis está funcionando, se está moviendo su intestino. ¿Ok? Y por supuesto también el hígado y la vesícula biliar están liberando secreciones, recuerden, cuando ustedes empiezan a comer. En este caso, el sistema nervioso simpático lo que hace es que detiene eso. ¿Ok? Fíjense cómo causa activación de otras cosas, pero también causa una especie de detenimiento, ¿ok? De algunas otras. En el caso también, si se fijan, de la parte renal, dice acá, se va a estimular liberación de noradrenalina,
que es una prima hermana de la adrenalina, es decir, se activa la liberación o el trabajo enzimático de la región pancreática, perdón, de la región renal. Y podemos ver también cómo de este lado tenemos otro ganglio mesentérico superior y el mesentérico inferior, o sea, son nombres de ganglios, ¿ok? Y vemos cómo otra vez el sistema nervioso empático, sobre todo en las regiones más torácicas inferiores e incluso lumbares L1 y L2, activan, por ejemplo, la región del recto, ¿ok? La última sección del intestino delgado se llama recto y es por el que generalmente, pues, sacamos, digamos, secreciones, ¿ok? Cuando ustedes van a hacer del 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sistema? Va a contraerlos, ¿ok? Es decir, los cierra, ¿ok? Evita que salga cualquier cosa. Y de este lado también, como podemos ver en la sección de la vejiga, por ejemplo, también se va a contraer el esfínter, es decir, para que no salga nada. Y curiosamente vean cómo de este lado, en la región más inferior, vemos, por ejemplo, en el caso de los hombres en particular, vemos cómo hay una eyaculación, es decir, hay una liberación de semen. ¿Ok? Todo esto por parte del sistema simpático cuando estamos asustados, ¿ok? Cuando estamos enfrentando algo muy complejo o algo que puede generar algún daño al organismo, ¿ok? Y por el otro lado, podemos ver cómo el trabajo del parasimpático, en las líneas azules, vemos, por ejemplo, desde arriba en la sección de los nervios craneales o los pares craneales del 3 y el 10, por ejemplo, vemos cómo están trabajando directamente con algunas de las funciones. Vemos, por ejemplo, en el caso de la región ocular con el troclear, por ejemplo, como el ojo, particularmente la sección de la pupila, regresa a su posición más pequeña, ¿ok? Es decir, se contrae, causa miosis, ¿ok? Que es esta reducción de la sección pupilar que permite la entrada de luz, por ejemplo. En el caso del nervio vago, en particular aquí se aprecian 3 funciones. El vago es capaz de volver a cerrar los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, es capaz de bajar la frecuencia cardíaca y también es capaz de volver a hacer que aumente la peristalsis y que se libere bilis, ¿okay? Que es esta sustancia que viene desde la vesícula biliar precisamente para el desdoblamiento enzimático de los alimentos. Todo esto, recuerden que es una especie de función contraria a la que realiza el simpático. Mientras el simpático hace que las cosas trabajen en un sentido, cuando el evento ha pasado, cuando el peligro ya no está presente, pareciera que el simpático debe entrar para apagar las funciones que se encendieron en el sistema nervioso simpático. ¿Okay? Luego podemos ver otra vez en la región más sacra, sacra 2, 3 y 4, vemos cómo acá, por ejemplo, hay un relajamiento de los esfínteres, es decir, ya podemos ir al baño, podemos ir a hacer pipí, otra vez los esfínteres hacen su trabajo y también tenemos, por ejemplo, en el caso del parasimpático, tenemos la erección peneana. ¿Okay? Entonces, estas son las funciones o las tareas que tiene cada uno de los sistemas una vez que se enfrenta el individuo o este humano se enfrenta a condiciones adversas en el ambiente. Vemos en esta slide, chicos, precisamente lo que mencionábamos hace un momento. Vemos cómo el sistema simpático hace estos cambios en diferentes órganos y precisamente pues establece ciertas condiciones, ¿no? Para que el organismo pueda funcionar mejor. ¿Por qué creemos o por qué suponemos que el sistema nervioso dilata la pupila en un momento en el que estamos con tanto temor? Probablemente, o la explicación científica a esto es que necesitamos mayor entrada luminosa. Es decir, si estamos ante algo muy serio frente a nosotros, un peligro, algo que nos va a atacar, algo que no es muy claro, necesitamos la mayor cantidad de entrada de luz al ojo para determinar qué es eso que nos está atacando o eso peligroso que está frente a nosotros.
¿ok? Como en el caso del chico que va a caerse en la bicicleta, en ese momento su pupila se amplía porque necesita reconocer cuál es su espacio visual en el cual pues va a terminar probablemente cayendo. Eso permite hasta cierto punto el poder actuar de alguna forma en relación con ese espacio. Entonces, la dilatación de la pupila por parte del simpático es para mejorar las condiciones visuales. Y como pueden ver, cuando el evento ya ha terminado, el que se encarga de regresar a la pupila, digamos, a su posición regular, es precisamente el sistema parasimpático, contrayendo la pupila. Entonces, si se fijan, casi una función está en correlación como con su función contraria, ¿no? Por así decirlo. Como ustedes pueden ver también, tenemos aquí que al momento de tener un evento difícil, es posible que se inhiba la salivación. ¿Por qué se va a inhibir la salivación? E incluso esto está relacionado con esto, de la inhibición de la actividad digestiva o la peristalsis que mencionábamos hace ratito. ¿Por qué se inhibe la salivación y por qué se inhibe la actividad digestiva? Porque en el momento en el que hay que pelear o huir de algo realmente peligroso, no necesitamos darle funciones, digamos, como metabólicas al organismo. Lo que intenta nuestro cuerpo es disminuir estas funciones. ¿Ok? Aparte que si tuviésemos una lesión importante en la cual los alimentos estuvieran precisamente todavía trabajando, todavía desdoblándose en nuestro estómago, si hubiese una lesión, esto podría llevar a infecciones más grandes. El organismo inhibe absolutamente cualquier condición de comer en ese momento. ¿Okay? Cualquier situación de metabolismo de la nutrición se detiene. No es necesario, se va a usar la energía que se tiene, pero no se va a generar más, sino más bien se va a usar la que está disponible. Como ustedes pueden ver también se hace esta broncodilatación que decíamos hace un momento, es decir, se abren, se expanden los bronquios para dejar entrar más oxigenación. Se requiere tanto oxígeno como sea posible porque no podemos saber si tendremos que usar los pies para salir corriendo de la situación o tendremos que usar todos nuestros recursos para enfrentarnos. En el caso del muchacho que va cayendo de la bicicleta, definitivamente tiene que enfrentar la situación, no puede huir de ella. Así que tendrá que utilizar la mayor cantidad de oxigenación que pueda para poder mantenerse muy alerta en el momento de la caída y saber cómo poder responder a ello. En este caso, como pueden ver, también del otro lado va a haber una contracción de los vasos sanguíneos una vez que pues esto ya haya pasado, ¿no? O ya que el muchacho esté por allá siendo atendido en el área de ambulancia, pues seguramente ya la contracción de los bronquios y de los alvéolos en la región pulmonar, bueno, pues va a suceder, ¿ok? Como pueden ver, si ustedes están asustados o están enfrentando algo como que acaban de ver que su celular se les acaba de caer y que se acaba de quebrar la pantalla, que es algo muy duro para cualquiera de nosotros hoy en día, es algo peligroso, eso aceleraría el impulso cardíaco o la tasa cardíaca. Cuando ustedes levantan el celular, se dan cuenta de que a lo mejor solo fue una ilusión óptica y no se rompió la pantalla, entonces el sistema parasimpático tendrá que reducir el latido cardíaco para regresarlo a su posición anterior. En el momento en el que ustedes también están asustados, como decíamos, se va a inhibir la actividad digestiva, no hay peristalsis a nivel visceral y luego cuando ya pase el peligro, entonces se va a volver a estimular la actividad digestiva por parte del sistema parasimpático. También en el momento en el que estamos ampliamente asustados o que tenemos que enfrentar algo muy duro, se estimula evidentemente la liberación de glucosa. Recuerden que la glucosa es el único tipo de gasolina que podemos utilizar de manera muy rápida en nuestro cuerpo. La grasa no la podemos usar, solamente podemos usar la glucosa buena, la que nos permite energía. Por eso les he dicho varias veces que en el desayuno es tan importante que lleguen desayunados a la escuela. Si no traen glucosa, pues traen grasa y la grasa no es un tipo de gasolina que sea tan buena para generar energía. De hecho, generalmente es mala. Entonces, por eso preferimos la glucosa, digamos, como libre. ¿Qué sucede cuando ya pasó el fenómeno de susto o de peligro? Bueno, pues entonces el parasimpático mantiene otra vez la estimulación de la vesícula biliar de manera, digamos, como típica. ¿Ok? Ya no es necesario hacer esta ultraliberación para generar energía extrema, ¿no? Como ustedes pueden ver,
La región suprarrenal, o sea, una pequeña glándula que está arriba de los riñones, va a hacer una secreción de adrenalina y de noradrenalina o norepinefrina, que es lo mismo, para precisamente mantener todos los órganos y todas las diferentes glándulas del cuerpo alertas respecto a la situación peligrosa que se está presentando. Y finalmente, ya cuando vamos, vamos avanzando, digamos, en el evento de peligro, vemos las funciones de dos órganos más un poquito raras, digamos, pero también esenciales para una situación de emergencia. Por ejemplo, en el caso del sistema simpático, vemos cómo hay cierto cierre de los esfínteres, pero esto lleva a que en ocasiones las personas que están muy asustadas precisamente se hagan pipí, ¿okay? Porque hay un efecto digamos, de apertura del esfínter que llevaría a lo que conocemos como liberación de sustancias. Es como hace un momento en la otra slide les comentaba que hay esta liberación de semen. Cuando las sustancias como la orina, que en realidad son sustancias de desecho, o el excremento que está en el recto, por ejemplo, se quedan ahí y hay alguna lesión interna, estos dos fenómenos pueden aumentar las posibilidades de infección si hubiese una lesión. Entonces, como no es necesario en este momento mantener precisamente esas sustancias dentro, es habitual ver que en el sistema simpático se libere la orina, por ejemplo, al relajar la vejiga o al cerrar el esfínter, y luego el parasimpático volverá a mantener el control de la vejiga, sobre todo el control del esfínter. ¿Okay? En el caso del recto, muy pocas ocasiones sucede, pero también es posible que algunas personas incluso pues lleguen a liberar excremento en momentos en los que pues sí, hay un temor intenso, se contrae el recto y se libera lo que digamos estaba almacenado como en el último momento, porque también al contener estas sustancias internas pueden aumentar las posibilidades de una infección. Posterior al evento, nuevamente tenemos una relajación del recto y digamos podemos tener más control relativamente voluntario. ¿Okay? Entonces, todas las funciones, como pueden ver, del sistema nervioso simpático y parasimpático son como, digamos, como simétricas, ¿no? Como que están relacionadas unas con las otras. Y las acciones, digamos, están en relación con lo que llamaríamos la activación y la relajación, ¿ok? Cuando inicia el fenómeno de caída de este muchacho que se va a caer de la bicicleta, todos estos órganos se activan para estar preparados ante la emergencia. Una vez que ya nuestro cuerpo está siendo atendido, este muchacho ya está en su casa, ya está en el sillón, ya está, digamos, descansando, entonces todas las operaciones contrarias que va a ser el parasimpático, bueno, pues se activan para llevar a que la persona pues pueda precisamente ya pasar a un plano mucho más tranquilo. Bien, como podemos ver entonces, el sistema nervioso simpático y parasimpático, compañeros, tiene esta función de mantenernos, de darle mayores posibilidades a nuestra humanidad de prevalecer ante algunas lesiones, ante algunos daños. Pero permanecen dentro de lo que llamaríamos esta parte del sistema nervioso periférico. ¿Okay? Les recuerdo otra vez que cuando revisamos al inicio de esta clase, decíamos que hay dos áreas importantes que nos interesan a los psicólogos. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del periférico ya revisamos el somático y acabamos de terminar de revisar, digamos, el sistema nervioso periférico en su rama simpática y parasimpática. Pero hay todavía más importancia que le sumamos a lo que llamamos el sistema nervioso central. Nos interesa mucho el sistema nervioso central porque tiene un control, digamos, como mucho más complejo sobre la conducta humana. Esto que acabamos de ver, que es precisamente el sistema nervioso periférico en su rama simpática y parasimpática, todavía es generado a través de los nervios, es decir, es básicamente una orden que viene desde el cerebro o desde la parte más del sistema nervioso central que decide
en su momento que el hecho de que se te caiga el celular es grave. El momento en el que decides que eso es muy grave, entonces todas las señales viajan a través de la médula y son ejecutadas a través de estas cadenas de ganglios directamente en cada órgano de los que acabamos de ver. Pero a los psicólogos nos interesa mucho quién controla, ¿no? Quién da las órdenes principales. Entonces vamos a ir como en este sentido hacia la parte superior del cerebro y vamos a ver en este corte sagital que ustedes pueden ver aquí, vamos a ver algunas estructuras nuevas, ¿ok? Si nosotros hacemos este corte sagital, vamos a encontrar zonas interesantes que permanecen como en la sección más baja de la región como rugosa, que casi siempre pensamos que es el cerebro, ¿no? Y estas regiones bajas o regiones ocultas tienen tareas, funciones u operaciones, digamos, como cognitivas o mentales que nos interesa mucho estudiar a los psicólogos porque sabemos que alteraciones en ellas pueden provocar dificultades psicológicas o síntomas incluso de orden psicológico que pueden incluso enmascararse o pueden parecerse a otro tipo de síntomas que vemos, por ejemplo, como en las personas que tienen simplemente tristeza o que tienen un trastorno de ansiedad importante o incluso hasta en condiciones como la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces podemos ver aquí en la marca roja que tengo aquí abajo en este círculo, vemos que esa región morada en la base del cráneo todavía lo vamos a llamar médula espinal, ¿ok? Esa es la médula todavía. Pero en la parte superior a la médula, es decir, en este recorrido, digamos, eh, um, inferosuperior o caudo rostral o caudo superior, vamos a ver que hay una sección azul, aquí como azul aqua, y esa sección azul aqua la vamos a conocer precisamente como bulbo raquídeo, ¿ok? El bulbo raquídeo es una sección que se encuentra exactamente en la posición superior a la región más alta, digamos, de la médula espinal. Y básicamente el bulbo raquídeo, o también se conoce como médula oblongada o médula ovoide, son regiones o es una región que parece continuar a la médula, pero se hace más ancha. Por eso los anatomistas le llamaron precisamente médula oblongada o bulbo raquídeo, porque parecía estar más gordito, ¿no? O un poquito más ancho que la forma que tiene la médula espinal, mucho más cilíndrica. Luego, como pueden ver en la parte superior de este corte sagital, vemos que cuando avanzamos en la región o en este recorrido hacia la parte superior del cerebro, vemos que en el límite de la región azul aqua, vemos una especie como de formación circular o un ovoide bastante crecido hacia la parte anterior. Y esa sección tan crecida se conoce como puente, protuberancia o puente de Barolio. Todos son sinónimos, ¿ok? Esa región es bastante amplia, es una masa y es un contenido de tejidos internos muy, muy grande, pero también tiene millones de axones que atraviesan de un lado a otro, pero también, digamos, como freeways que van hacia arriba, hacia la sección superior. El puente es una región visualmente muy notoria y es muy diferente a la médula oblongada y obviamente muy diferente a la médula. Así que tiene características físicas o anatómicas muy, muy propias. ¿Okay? Luego, en la parte superior, o yendo en este sentido caudorrostral, encontramos que esa sección verdosa que ven ahí con la flecha se le conoce como mesencéfalo o cerebro de en medio. ¿Okay? Esa sección permite una unión entre la parte roja que ven ahí como con un puntito en el centro, acá arriba, que se conoce como diencéfalo. ¿Ok? Entonces el diencéfalo está aquí arriba y el mesencéfalo es como el puente entre la unión o la unión entre todo el tallo cerebral y la sección más media del cerebro, como más escondida del cerebro. Entonces, estas tres zonas que están señaladas con flecha, la médula, el puente y el mesencéfalo, todas estas son el tallo cerebral. ¿Ok? Como pueden ver, aquí ya nada más les voy a mostrar como una parte, una vista anterior.
para que digamos como que quedemos hasta aquí y luego le sigamos el viernes con esta parte del tallo cerebral, describiendo un poquito más su neuroanatomía. ¿Ok? Entonces, por ahí con los esquemas nos vamos a ir ayudando para identificar un poquito más cómo se mira el tallo o el tronco cerebral. Aquí podemos ver la médula oblongada, aquí podemos ver la médula, el puente, como pueden ver está súper gigante, y aquí vemos como una especie de, como de brazos que suben. Esto es el mesencéfalo, ¿okay? La parte mesencefálica y como una especie de brazos que salen como del puente o como si fueran prolongaciones de aquí, se van hacia arriba, ¿ok? Y como que el puente está precisamente como atravesándolo, ¿no? Como un anillo. Ven en la parte posterior, vemos el cerebelo y vemos como el puente entra, ¿no? Como si fuera un brazo que se introduce al interior del cerebelo, ¿ok? Bueno, pues aquí vamos a dejar y les voy a pedir entonces nada más que ustedes pues se concentren en sus esquemas. Que tienen, bueno, que ya por ahí los habíamos dejado para trabajar y nos vemos el viernes. Prepárense el primer equipo para la exposición. ¿Ok? Thank yous.